Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a empezar. Unidad 6, soluciones. Ya, esto prácticamente se acabó. Cuando entramos ya a la parte de soluciones en el semestre, es verdaderamente la última parte, muchachos. Es el final de la materia que ocupábamos toda la información que ya aprendimos, ¿eh? Era estrictamente necesaria toda la otra información. Entonces aquí vamos a utilizar ese conocimiento para ver, y hacer cálculos con soluciones o disoluciones, también se le conoce como disoluciones. Buenos días de nuevo a todos, por ahí están saludando en el chat. Hola. Bueno, entonces les decía, la unidad 6 consta básicamente, el principio es describir lo que son las soluciones, que es lo que vamos a hacer ahorita, pero también vamos a entrar a la parte de cálculos, lo que es la parte de concentraciones de las soluciones. Y la primera pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿por qué estudiar soluciones? ¿Por qué estudiamos las soluciones o disoluciones? Bueno, la respuesta es relativamente simple, pero de ahí se deriva lo complejo. Las la verdad es que en la naturaleza, en el planeta, recuerden ustedes que desde que empezamos a estudiar química, empezamos con la idea de que íbamos a estudiar lo que componía el planeta. Y de ahí nos fuimos con los elementos químicos, después pasamos a compuestos, donde veíamos nomenclatura, ya sabemos nombrar compuestos, incluso sabemos nombrar compuestos orgánicos también. Entonces, em, la realidad es que en la naturaleza encontramos eh, a- el todo, el gran todo está mezclado. Una mezcla, por eso les escogí, en las opciones que me daba el propio Windows, el Microsoft, PowerPoint, em, esta diapositiva para la portada, donde tenemos la mezcla de colores para que ustedes tengan ese recordatorio, ¿no? Todo está mezclado, todo en la naturaleza lo vamos a encontrar de esa forma, formando, mezclas. Y aquí vamos a ver, en realidad vamos a ver dependiendo de su estado físico también, o sea, si están líquido con líquido, si están sólido con líquido, si están gas con sólido o gas con gas, sólido con sólido, tenemos esas situaciones, ¿sí? Y las disoluciones o soluciones es una parte de esas mezclas. En el caso de las soluciones, las estudiamos precisamente en estado líquido, es donde vienen los conceptos de soluto, solvente, pero no necesariamente los compuestos que mezclamos son todos líquidos. Recuerden ustedes la disolución de cuando hacen una limonada, por ejemplo, que le echan el jugo de limón y azúcar, porque estaba ácida, entonces nos la tomamos con azúcar. Y revolvemos, 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 y se disuelve el azúcar, y se disuelve el jugo de limón. ¿Por qué se disuelven? Bueno, ahorita vamos a ver, son propiedades del propio disolvente y del soluto, de disociarse, de formar entonces una nueva, solución, ¿sí? Y, por supuesto, hay capacidad de disolver. Cuando se satura, es como que el límite de lo que puedes disolver en un solvente. Y cuando tienes sobresaturada es cuando ya empiezas a ver que empieza a precipitar o a bajar, digamos, por la diferencia de peso, que en realidad es diferencia de densidades. Empiezas a ver uno de los solutos o el soluto o los solutos, puede ser uno, dos o varios que empiezan a precipitarse, o sea, que se empiezan a acumular en el fondo del recipiente donde tú tienes la disolución. Y a eso le llamamos sobresaturada, ¿sí? Ahora bien, en en esta unidad vamos a ver, incluso incluye las prácticas de disoluciones, de cómo hacer una disolución. Y titulación ácido-base, se le llama titulación o se le llama valoración también. Normalmente conocido con los dos nombres, es práctico y se realiza con estos
que ven ustedes aquí, que son los matraces aforados, que los estudiamos en la primera práctica, los dibujamos incluso, y su maestra, o sea, yo, ya les realizó la práctica de tal forma que pues va a ser visual por la situación que tenemos de estudiar a distancia en este momento, pero nos fuimos al laboratorio, nos dimos la tarea de ir para allá y hicimos las dos prácticas en una porque son las últimas dos prácticas de su manual y la parte de la penúltima práctica se ocupa para la última, entonces hicimos dos en una para que ustedes puedan observarlo. Entonces, les va a aparecer también esta semana para que tengan suficiente tiempo de observar, detenerse, estudiarlo, preguntar y generar un reporte que les permita, digamos, investigar y comprender un poco más a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, eso va a incluir y utilizamos, por supuesto, matraces aforados como el que están viendo aquí en su pantalla, ¿sí? Lo que ven ustedes a la derecha. Y escogimos esta fotografía precisamente por la diferencia de colores para que también vean, pues hay millones de soluciones. Entonces vamos a empezar con la temática, vamos a ver en esta clase realmente el contenido, que es lo que están viendo ustedes aquí en pantalla, me adelanté. El contenido va a ser ver conceptos y luego nos vamos a ir a la parte de concentración. O sea, ¿qué tan concentrado o qué tan disuelto se encuentra, no? Entonces, prácticamente, miren, todas estas partes de la temática es lo que incluye concentración, que nos habla prácticamente nos dice cuánto tenemos de soluto o solutos, en el caso que fueran varios, dentro del todo de la disolución, ¿sí? Y otra cosa, ¿no? Cuando se estudiaba anteriormente la situación de, por definiciones de mezclas y qué eran las mezclas y que se tenían homogéneas y heterogéneas, en realidad aquí vamos a estudiar mezclas homogéneas, o sea, donde están distribuidas realmente las partículas y hay formas diferentes de clasificarse, ¿eh? Cuando tenemos hablar de soluciones y más que nada vamos a hablar de la parte de disoluciones, donde nos lleva, por eso pusimos aquí, ¿no? Dentro del concepto. Ahorita les explicamos en las otras diapositivas de qué se trata esto. Entonces, bueno, pues sin quedarnos mucho aquí en de qué va a tratar el contenido, les digo, pues vamos a ver los conceptos y luego, obviamente, conceptos y formas de calcular lo que son por ciento en peso, por ciento volumen, densidad, partes por millón y billón, molaridad, molalidad, normalidad y fracción molar. Esas son las básicas que vamos a estudiar en concentraciones y les explico el por qué también, ¿no? Aparte de que, es que todo en la naturaleza está mezclado, sí, sí, sí. Pero ya en la parte más práctica de la química, eh, si nosotros vamos a utilizar un reactivo, si lo vamos a preparar o si lo vamos a comprar, eh, vienen en concentraciones y se expresan en concentraciones así, en peso, en volumen, en partes por millón. De hecho, por ejemplo, todas las normativas, las cosas, las cuestiones de leyes en nuestro país y en el mundo entero tienen límites sobre concentración. ¿Qué tanta concentración puedes tener de eso? Y de hecho, todos los compuestos, sabidos y por haber que nosotros vayamos a adquirir en la industria, en donde sea que vayamos a trabajar, nosotros vamos a tener esta situación que vamos a tener que hacer cálculos, porque realmente trabajar con reactivos concentrados al 100% no es práctico. eh, y no se ocupa, no se necesita de esa forma. Además, sobre todo si tenemos reactivos que se encuentren en lo que se le llama el CREATIV, por ahí anda Carlos Romero, que si gusta participar adelante, ¿no? Nos puede confirmar más lo que es el CREATIV, que es una clasificación
también ustedes ya lo estudiaron en la primera práctica, de hecho me hicieron un reporte de esto, donde hablamos de si qué tan reactivo es un compuesto, que si ese compuesto puede ser incluso explosivo, si puede ser tóxico, ¿sí? O si el problema es de origen biológico también. Entonces, son clasificaciones legales que, por lo tanto, si nosotros diluimos, o sea, si nosotros hacemos disoluciones, bajamos un poquito la peligrosidad, digamos, de ciertos reactivos. De todas formas, de cualquier forma, por normatividad, uno siempre les pone las etiquetas, siempre tienen que estar etiquetados y tiene que hacer referencia a esa parte, ¿no? Qué tan tóxicos son, que si es explosivo, que si es, siempre tiene que estar etiquetado. Pero a dónde voy es que cuando nosotros trabajamos con cualquier compuesto, todos ellos tienen la llamada hoja de seguridad. Este, por las siglas se le conoce así como la HDS, hoja de seguridad, o también, igual en inglés también se encuentran, ¿no? Todos los compuestos deben tener su hoja de seguridad. ¿Y qué es la hoja de seguridad? Bueno, esa hoja nos dice propiedades generales del compuesto, pero también nos dice, por supuesto, nos va a decir la concentración de ese compuesto y nos va a decir, en caso de si derramáramos algo, qué pasa, cómo reaccionar o qué hacer en caso de un problema, de una contingencia. Entonces, con, eh, con eso, sabiendo eso, es importante realmente que manejemos las disoluciones. Y con respecto a las disoluciones, es en el proceso que nosotros tengamos, que estemos trabajando, tenemos que agregar la cantidad del soluto necesaria y para eso son estos cálculos. Si no tenemos el conocimiento de estos cálculos, pues no nos va a salir. Lo que queremos hacer ya prácticamente en el trabajo no nos va a salir, nos va a salir. Y lo que queremos nosotros es que todo esto funcione. Entonces, pues vamos a trabajar con disoluciones. Voy a volver a compartirles la presentación que estábamos viendo. Entonces, continuamos y vamos a ver, ahora sí ya, los conceptos. Y ustedes pueden regresarse a los conceptos, las diapositivas, estas diapositivas ya las tienen, ahí están en plataforma, como siempre les ponemos todo. Y, y bueno, después van a tener el video de esta clase y pueden pausar el video si quieren también más de la explicación. Entonces, ¿qué es una solución? Pues una mezcla homogénea, ya se los decíamos ahorita, la sustancia que se encuentra en mayor proporción, tenemos una en mayor proporción y una en menor, pues la de mayor proporción es el disolvente y las otras, la otra u otras, pues son los solutos. Aquí a la izquierda tenemos ejemplos de lo que les comentaba, que podemos tener muy diluido o muy concentrado. Puede estar, por ejemplo, si ustedes observan el ejemplo a la izquierda en los vasos de precipitados donde tenemos sal sin disolver, logran ver en el interior, muy al centro, donde se ven muy pegados los granulitos y disolviendo nos vamos a encontrar con moléculas de cloruro de sodio disueltas entre medio de las moléculas de agua. Las moléculas de agua son las que ustedes encuentran ahí con la esferita roja, con las dos esferitas blancas que representan al oxígeno y a los hidrógenos. Entonces, ustedes pueden ver cómo al disolverse, se mezcla entre las moléculas. Entonces hablamos, como les decía, de mezclas homogéneas. Y les incluí un ejemplo también, unos vasos de precipitados acá abajo, donde ustedes pueden ver una disolución en el primer vaso. En el segundo se logra ver disuelto, pero ya logras ver que está más o menos algo concentrado por la coloración. Y acá logramos ver donde pues, se tuvo un precipitado. ¿Qué sucede ahí cuando está concentrado de más, ¿no? Que se pasa la concentración y nos van a pasar esta situación. Entonces vamos avanzando. Una disolución, que por qué lo estamos llamando ahora disolución, es la mezcla homogénea de dos o más sustancias, pero fíjense dónde está la clave aquí, ¿sí?
tal que el tamaño, dos o más sustancias, ¿ok? Tal que el tamaño molecular de las partículas va a ser de menos de 10 a la menos 9 metros. Dentro de lo que están aprendiendo en metrología son los mismos, los números y cómo expresarlos. Entonces aquí hablamos de partículas de menor tamaño a nanómetros, ¿sí? No sé si han escuchado mucho de la nanotecnología, es lo que se habla todo el tiempo en estos días. Bueno, tiene que ver con ese tamaño, 10 a la menos 9. Bueno, entonces hablamos de que las partículas se encuentran disueltas y que son partículas muy pequeñas, ¿sí? Así sean, que estemos hablando de una molécula que es muy grande, de todas formas, tiene que ser muy, muy pequeña, ¿sí? Y que podamos encontrar cosas como esta. Aquí, por ejemplo, tenemos esto es sulfato de cobre, ¿sí? Por la vista, y ya lo conocemos en realidad, lo podemos disolver en agua. Si lo disolvemos a una disolución que aparezca al máximo de concentración, digamos, que no la sobresaturemos, vamos a ver que se encuentre disuelta. Si empezamos a agregar más y más y más y más y más, es cuando llegamos a encontrar que ya las partículas no hay donde se mezclen entre las partículas de agua y pues es donde empiezan a precipitar, que es lo que logramos ver aquí en esta comparación de que tenemos aquí abajo de los tubos de ensayo, donde se observa bien la precipitación. Una suspensión se alcanza a observar porque ya las partículas son grandes y una disolución se ve completamente homogéneo, ¿sí? Y para comparar precisamente esto, lo de las suspensiones, y cuando son suspensiones y que presentan una particularidad distinta al estado realmente líquido, pero que no son sólidos, entonces los llamamos en la parte de coloides y acá incluimos ejemplos. Acá es lo que se están viendo. La leche, las gelatinas, mayonesas, incluso el queso son llamados coloides. Es parte como intermedia, ¿no? Entre el estado de la materia, pero aquí la diferencia realmente oscila, o sea, se encuentra entre que las partículas son más grandes que las de una disolución. Si se fijan, ya no son menores a 10 a la menos 9, sino que ya están más grandes, ¿sí? Y van desde el orden de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 7 metros, ¿sí? Partículas más grandes que se encuentran mezcladas entre sí, ya no las llamamos disoluciones, sino coloides, ¿ok? Y aquí más adelante lo que es la suspensión, que aquí se los mostraba, es cuando el tamaño de las partículas está más grandecito, o sea, ya no es ni coloide, como ven por aquí, sino 2 por 10 a la menos 7, donde realmente se van a observar y va a estar ahí formando, pues como si fueran 2 fases dentro de la misma. Entonces es una suspensión. Algunos de ustedes habrán tenido la oportunidad de verlo en medicamentos. Hay algunos medicamentos que son suspensiones, sobre todo también medicamentos que son inyectables, los van a llegar a ver, ¿no? La suspensión precisamente son partículas muy grandes, ¿ok? A eso se refiere. Bueno, entonces esta es la definición de disolución, la mezcla homogénea, partículas menores de 10 a la menos 9, pueden ser dos o más solutos, y tenemos el solvente o disolvente, ¿ok? Y la formación de soluciones es un proceso que es termodinámicamente posible. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, si tenemos variaciones de calor, que es lo que se estudia en la termodinámica, que es termodinámica por definición es movimiento de calor, ¿sí? O sea, dinámica se refiere a movimiento, termo se refiere a calor, así es la traducción. Y para expresar calor nosotros generalmente agrupamos en un promedio de calor que se encuentra en un cuerpo. Si es en una disolución, pues a través de toda la disolución, y el promedio lo expresamos a través de temperaturas. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que la temperatura sí permite, ya sea baja o alta,
permite que se pueda realizar una disolución. Y en muchas disoluciones, si nosotros aumentamos la temperatura, logramos formar la disolución. No, podríamos ver que no se disuelve el soluto, pero le ponemos temperatura y agitación y esto funciona, se disuelve y al enfriarse no necesariamente se vuelven a separar los soluto con solvente. Se puede quedar disuelto y es muy favorable, ¿sí? Nos permite realmente la termodinámica que esto funcione. No necesariamente, o sea, no hay que confundir aquí, no necesariamente para todos los compuestos es la misma situación. O sea, cada compuesto tiene su gráfica con respecto a las temperaturas, de qué tan soluble es, o sea, qué tan bueno es para diluirse, ¿ok? Entonces, em, hay compuestos que no necesariamente si tú aumentas la temperatura se van a diluir mejor. Hay compuestos que se mantienen realmente como muy estables en el cambio de temperaturas y se disuelven igual. Pero hay muchos compuestos donde, al agregar temperatura, tienen una mejor disolución. Entonces, por eso es que es bueno tocar el término, de termodinámica y, este término realmente lo van a estudiar poquito más ustedes en tercer semestre, ahí viene el comercial otra vez, ¿no? De la carrera. En tercer semestre hay una materia que se llama fluidos y calor y precisamente hacia la última unidad se perfila, o las últimas 2 unidades son sobre, termodinámica, donde se habla, pues, de todo esto, ¿no? De cambios, de verificar y se hacen cálculos, por supuesto. Este proceso de disolución depende de la solubilidad del soluto en el solvente. Como les decía, sí, una cuestión es que la termodinámica lo haga posible, pero también otra es recordar lo que veíamos nosotros en la teoría de enlaces. Allá cuando vimos enlaces iónicos, enlaces covalentes, enlaces metálicos, donde en aquella teoría nosotros platicábamos de que unos se disuelven en disolventes polares y otros se disuelven en disolventes no polares o apolares. O sea, depende precisamente del tipo de compuesto en que lo puedes diluir. Luego, cuando veíamos nosotros incluso química orgánica, nosotros ahí decíamos, hey, o sea, pausados, decíamos, ¿sabes qué? También hay una frase que se usa y donde se dice lo similar disuelve a lo similar. O sea, porque tiene sentido de el tipo de acomodo de acuerdo al enlace para el tipo de molécula, ¿sí? Entonces, sí es muy importante esta parte. Entonces, por ejemplo, cuando decíamos, voy con el ejemplo otra vez de la sal de mesa y que decimos, un compuesto iónico se disuelve en un compuesto polar. Por lo tanto, si disolvemos sal en agua, se disuelve, ¿sí? Por supuesto que hay una cantidad, ya hablábamos ahorita de que podemos sobresaturar y ya no se va a disolver, ya no va a quedar revuelta las moléculas entre medio de las de agua, entonces, pues no, ¿verdad? No pasaría eso, entonces, la cantidad suficiente, por eso es que viene y entran los cálculos, ¿cuánto puedo disolver? ¿Sí? La solubilidad es la medida de la cantidad de soluto que se puede disolver en un solvente dado a cierta temperatura. Depende de la naturaleza del solvente y la del soluto. Lo semejante disuelve a lo semejante, es decir, lo polar disuelve a lo polar y lo no polar a lo no polar, ¿no? Este, Les digo, esas frases, pues depende igual de qué tipo de compuestos tengamos. Cuando estudiábamos enlaces, les digo, ahí ya estudiamos tipo de compuestos y polaridad, lo que significaba la polaridad, y ahí venían las características de esos compuestos. Entonces, bueno, respecto a los compuestos iónicos, continuando con esos ejemplos de las sales, aquellos que se pueden ionizar, o sea, que realmente cuando disuelvo, se abre un poco la molécula y más o menos como si se revolviera una parte de la molécula con el disolvente y la otra parte de la molécula con el disolvente también. Entonces, a eso se refiere, como que se despega un poco la molécula y permite generar iones. Entonces, por ejemplo, los compuestos
iónicos generalmente solubles son los que tienen litio, sodio, ahí está, ¿no? El cloruro de sodio, la sal de mesa, potasio, por ejemplo, otro tipo de sal que es la de cloruro de potasio, el amoníaco, el nitrato, los compuestos que tengan estos, ¿no? Estos iones, el NH4, el NO3, el ClO3, que es el clorato, la parte de los carbonatos o bicarbonatos, la parte de los cloruros, bueno, ya lo mencionaba acá, ¿no? Cuando los mezclaba con los iones positivos, bromuros, yoduros. Nada más que cuando mezclamos cloruros, bromuros, yoduros, aquí nos hace una excepción, ¿no? O sea, la excepción es que con plata, plata, plomo, mercurio, pues no vamos a tener eso. Y con sulfatos, a excepción de los sulfatos, también, ¿no? Mezclados con, bromo, estroncio, bario. En disolventes polares, los iones se solvatan, así se le llama, ¿no? Se solvatan. Y la solvatación es un proceso por el cual un ion o una molécula se rodea de moléculas de disolvente. Cuando el disolvente es agua, se habla de hidratación. Es lo que les decía ahorita, lo que pasa con la sal. Es como que si se abriera la molécula y se queda rodeada tanto pues de las moléculas de agua, en el caso de el sodio y el cloro. Por lo tanto, es cuando decíamos, como ya se ioniza, como está la parte muy polarizada, tienes iones de una capacidad eléctrica y iones de otra. Entonces, por eso es que cuando veíamos allá tipo de enlaces y tipos de compuestos que se forman con los enlaces iónicos, hablábamos de que si se encuentran disueltos, sí conducen la electricidad. Es una de las cosas que vamos a ver aquí. Entonces, la siguiente diapositiva les muestra esto de la solvatación, o sea, y lo de la hidratación, o sea, donde veían, oh, ya me brinqué otra vez, donde veían ustedes que si tengo los iones de sodio, iones de cloro, se encuentran un poquito separados, ustedes vean aquí en la figura acá arriba, y si damos un poquito más de calor y ya lo revolvemos bien en el agua, entonces los iones se van a encontrar separados, ¿sí? E hidratados. Pero esto les va a dar la particularidad también, como el agua es polar, entonces ya juntos van a ser muy buen conductor de electricidad, ¿sí? Y lo vemos más adelantito. Entonces vamos a ver la clasificación. Las podemos clasificar las disoluciones de estas formas, como ven ustedes aquí en esta diapositiva, según la cantidad de componentes que tengamos, según el estado físico del soluto y del disolvente, según la proporción de los componentes, según el carácter molecular de los componentes, y podemos hablar también de soluciones binarias, ternarias, cuaternarias, etcétera, ¿no? Es por la cantidad de componentes que tengamos, ¿sí? Entonces vamos viendo rápidamente eso que nos decía, la clasificación. Entonces aquí tenemos una tabla donde vemos de acuerdo al estado físico del soluto y del disolvente. Entonces vean en esta tabla, tengo el disolvente acá a la izquierda y tengo soluto y luego vemos los estados y algunos ejemplos, ¿sí? Aquí tengo el disolvente, entonces, si hablamos del disolvente que sea gas, generalmente estamos hablando de líquidos, que es lo que estamos acostumbrados a ver, pero podemos encontrar disolventes como ven aquí ustedes, líquido, sólido, líquido, líquido, sólido. Y van a decir ustedes, ¿y cómo puede ser el disolvente sólido? Bueno, utilizamos la termodinámica, utilizamos calor. El sólido lo podemos derretir y podemos formar soluciones con él. Y luego encontrar de nueva cuenta un estado sólido al final. Y todo bien, ¿no? Disuelto. Y recuerden ustedes que mezclas homogéneas, o sea, no se va a ver la diferencia entre uno y otro, ¿ok? Por ejemplo, si tengo gas con gas, el estado de la solución resultante va a ser gas y, por ejemplo, aquí tenemos el aire, la disolución que es aire. ¿Por qué digo esto? Normalmente yo tengo en el aire nitrógeno y oxígeno. De hecho, está mayor cantidad de nitrógeno. Hay un 79% más o menos de nitrógeno y de oxígeno tenemos un 21% en general. ¿Sí? La generalidad, después cuando lleguen a quinto semestre en ingeniería ambiental, les explicamos que hay más cosas ahí, ¿no? En el aire. Bueno, líquido.
Líquido, gas. El estado de la disolución resultante va a ser líquido y, por ejemplo, tenemos aquí los refrescos. ¿Qué van a hacer ustedes? Ay, pero ¿dónde está la disolución en los refrescos? A ver, ¿sí o no se han tomado una soda? Por no hablar de otro tipo de bebidas, ¿no? Que también tienen gas disuelto. Bueno, las sodas, además de tener más solutos, realmente aquí el disolvente es agua, en el refresco. El disolvente mayor, digamos, ¿no? El disolvente. Y los solutos son una serie de mezclas entre jarabes y saborizantes y otras cosas más, pero la parte gaseosa es CO2, realmente es CO2. Y aquí también les va la parte de la temperatura, qué tan importante es, y les explico. Para poder disolver el CO2 en esta disolución del refresco, a temperatura ambiente no se puede. Entonces, ¿qué hacen las refresquerías? O sea, las empresas que se dedican a hacer esto. Cuando ya hay que agregar el CO2, o sea, ya tienen la mezcla del refresco lista, ya incluso se vacía en el recipiente, no se le pone el gas antes, el gas se le pone al recipiente, llámese la botella, la lata, lo que ustedes quieran, ¿sí? Karime, por favor, guarde silencio si no va a participar. Ojalá que participe, ¿no? Me gustaría, me encantaría. Gracias. Ok. Entonces, miren, ¿cómo le hacen para agregarle el CO2 entonces? Tienen que bajar la temperatura mucho, 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 mucho. Lo suficiente para que logre aceptar al CO2 y que se quede disuelto. Entonces, ya que tienen el líquido del refresco, lo bajan a una temperatura 3, 4 o 5 grados Celsius. Casi, casi en el punto de congelación del agua. El agua se empieza a congelar, digamos, es menos activa a partir de los 4 grados Celsius hacia abajo. Entonces, realmente ellos manejan más o menos esa temperatura para permitir un espacio, pues, entre las moléculas y agregan el CO2 también a temperatura bastante baja, donde todavía sea gas, pero donde permita meterse entre los espacios vacíos con el agua y se quede disuelto, ¿sí? Por eso es que en cuanto nosotros destapamos la lata, el frasco, lo que sea, donde está el CO2 disuelto, en automático, como estaba guardado en espacios como libres entre medio, este, también hay un cambio de temperatura al cambiar la presión interior. Lo van a aprender en tercer semestre en fluidos y calor. Se cambia esto al abrir, cambias la presión, automáticamente cambia la temperatura y el gas empieza a elevarse y empieza a salir, ¿sí? Es una situación física, natural, normal. Y, y por eso luego si lo dejas demasiado tiempo abierto tu refresco y no te lo tomas, pierdes el gas, ¿sí? Que no le va a aportar más que sensaciones al gusto, al consumidor, porque no cambia sabores, ¿sí? Es solo por sensaciones que se aprendió que nos gusta, ¿no? A los consumidores. Bueno, ya eso era cultura general sobre los refrescos. Sólido gas. Vamos a tener el estado de la disolución como sólido, por ejemplo, pudiéramos tener hidrógeno disuelto en paladio. Líquido, líquido, vamos a tener un resultado líquido, por ejemplo, etanol disuelto en agua. Líquido sólido, vamos a tener un líquido, por ejemplo, el cloruro de sodio en agua. Sólido, sólido, vamos a tener un resultado de un sólido. Y hablamos otra vez, ¿no? De mezclas homogéneas. Estos son las aleaciones como bronce o las aleaciones de la soldadura. Y ya les platicaba yo antes, ¿no? Para hacer esto hay que trabajar con temperatura, volvemos esto a estado líquido y los mezclamos. Tiene su chiste cada cosa que se va a mezclar. Esto, ahí les va el comercial, ya en alrededor de un par de meses estaremos hablando de esto en la materia de ingeniería de materiales. Entonces vamos a hablar mucho de estas mezclas de sólidos y sobre todo metálicas, ¿no? Entonces, pues ya también, ya para allá vamos.
les decía yo al principio, ya estamos terminando la materia, entonces, pues ya tenemos que hablar también de lo que viene, ¿no? El futuro, y pues vamos a hablar de esas disoluciones en adelante, en la siguiente materia. Entonces, bueno, según la proporción de los componentes, ahorita veníamos según el estado físico, según la proporción podemos hablar si están diluidas, concentradas o saturadas. Esta imagen es buenísima para observar esto. Eh, Muchas disoluciones que nos permite ver a través de coloraciones y aquí podemos observar bien donde está muy, muy rojo. Se parece esto como a tener una disolución del agua de Jamaica, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí está muy concentrado, muy fuerte el color, pero no necesariamente siempre va a tener relación a esto, ¿eh? Em, o sea, que se vea en un color fuerte. Podemos hablar de colores como blanquizcos y también lo vamos a notar, ¿no? Si está muy saturado, lo cual tiene referencia a que esté muy concentrado. También esto es en base a la capacidad del disolvente, que tan bueno es para disolver al soluto o a los solutos. Hablar de una solución saturada es hablar de la máxima cantidad de soluto que se puede disolver. Hablar de una solución no saturada es cuando tiene menos soluto del que es capaz de disolver. Y hablar de una solución sobresaturada, o sea que ya te pasaste, es cuando tienes más soluto del que puede haber en una solución saturada. Y es cuando ya vemos que precipita, o sea, se va hacia el fondo una parte del soluto o los solutos, porque ya no puede el disolvente. ¿Sí? Ahora, según el carácter molecular, hay una parte de expresarlo a donde pueden ser conductoras o no conductoras las disoluciones. Ya hablábamos, por ejemplo, del cloruro de sodio. Aquí tenemos varios ejemplos como el etanol, el ácido acético, y en medio tenemos al cloruro de potasio, que es una sal que se va a comportar similar a la del cloruro de sodio, que se va a disociar, o sea, que sí se va a solvatar y vamos a ver dónde, a diferencia, como ven, el etanol, el tipo de molécula, ¿sí? Eh, no genera un carácter, disuelto en agua, no genera un carácter eléctrico, no es electrolito. Pero los que sí disocian, como las sales, como el cloruro de potasio, las sales iónicas, ¿sí? Nos da la separación de iones, observen bien aquí la figura, y haciendo una prueba con electrodos y ver si enciende un foquito, ustedes logran ver que sí hay una conductividad, pero además es alta la conductividad, porque se disocian tan bien los iones que son buenas conductoras, ¿sí? Ahora, la disolución de ácido acético, es conductora, pero es poquito menos conductora que, una sal, ¿sí? Que una sal disuelta, una sal iónica. Entonces, porque sí, la diferencia con el ácido acético es que, tienes un ion que es un poco más grande, que, que la otra parte de la molécula y como que no se equilibran realmente. Pues sí conducen, ¿eh? Sí conducen electricidad, pero conducen un poquito menos. Entonces, luego tenemos las que no son conductoras, como el primer ejemplo, ¿no? Como el etanol, donde el soluto no se parte en iones, ¿sí? Entonces, también esa es una clasificación según el carácter molecular. Ahora, según la concentración, y esa es una de las que más nos interesan a nosotros, al menos en este momento, pero como les decía en los ejemplos, cuando estemos trabajando, si nosotros estamos en el departamento de compras, vamos a comprar un reactivo con cierta concentración. Si estamos en el departamento del almacén, tenemos que saber cómo se maneja ese reactivo, cómo se guarda en el inventario. Tenemos que tener su hoja de seguridad y debemos conocer muy bien su concentración. Si trabajamos en un área de operación donde se utilizan reactivos, debemos conocer las concentraciones que esto tiene. Por ejemplo, las compañías mineras que en la región donde nosotros vivimos estamos como que más relacionados con, en el caso de este Grupo México, ellos manejan en de hecho, tienen una parte de la empresa que le llaman concentradora, y precisamente se llaman de esa forma porque lo que hacen es concentrar, subir la cantidad de la concentración, en ese caso del cobre, también manejan ellos, molibdeno y otros,
metales más, ¿no? Pero quieren volver la disolución más concentrada y es lo que luego se manda a fundir. Ya que tienen eso, terminan quitándolo de la disolución. Hay varios procesos de separación y después ya mandan la mezcla que primero era húmeda, ya la mandan seca y se van a fundir. Pero una parte súper importante es la parte de concentrar. Entonces, es bien importante en procesos donde llevamos reactivos el hablar de concentraciones. Y aquí así es como caracterizamos. Ya no crean que nos interesa tanto si era sólida, líquida, líquida, sólida. Aquí hablamos de concentraciones. ¿Cuánto tengo disuelto del reactivo que me interesa y que lo voy a mezclar con este otro compuesto o con otro reactivo? Este tiene también otra concentración. Entonces, si yo lo voy a mezclar, que suceda la reacción que yo necesito en la cantidad que necesito. Y aquí es, por eso la importancia, ¿no? Y entonces lo podemos caracterizar de acuerdo a porcentajes, molaridades, molalidades, normalidades, soluciones biológicas, osmolaridad. Nosotros aquí vamos a hablar de las primeras nada más, lo que es porcentajes en peso y masa, molaridad, molalidad, normalidad, ya. ¿Cuándo se disminuye la concentración de una solución? Porque aumenta el volumen del disolvente, se habla de soluciones diluidas. Y pues vamos entendiendo, ¿no? A ver qué son. Podemos tenerlas expresadas en gramos por litro, porcentajes de masa o masa volumen, molaridad, normalidad, fracción molar, molalidad. Y aquí es donde igual tenemos que tener cuidado con las abreviaciones que hacemos. Normalmente esta es la más sencilla, ¿no? Va a estar abreviada así, gramos por litro, o también, si lo vemos escrito así, gramos por litro, no se refiere a lo mismo. Por ciento en masa va a estar expresado con el símbolo de por ciento y una M de masa, pero aquí es a donde voy, ¿no? De no confundir, es por ciento en masa. Luego podemos tener por ciento en volumen. Podemos tener molaridad y aquí normalmente utilizamos una M mayúscula. Entonces aquí es donde no confundamos porque nosotros hemos utilizado la M minúscula para hablar de masa en otros problemas y que la seguimos utilizando, ¿eh? Nada más que no confundan masa con o masa molar o molecular, que también utilizábamos la M mayúscula, porque la molalidad utilizamos M minúscula también, ¿sí? Son las formas de abreviarse. Entonces, pero no deberíamos confundirnos porque dentro del contexto de lo que está alrededor, de lo que sea que estemos escribiendo, ahí está la clave, ¿sí? Luego tenemos normalidad, que esta se abrevia con una N mayúscula, y fracción molar lo vamos a abreviar, parece que es con más o menos como una X o del alfabeto griego también, se parece mucho a la letra, la chi. Entonces, bueno, vamos viendo cada una de ellas. Es relativamente sencillo. Aquí les hago un comercial. Ustedes ya tienen abierto una tarea sobre estos cálculos y esa tarea viene en un documento Word, ahí está en su plataforma y ustedes van a encontrar al final del documento, vienen al principio los ejercicios, pero al final del documento viene un resumen de todo esto. De tal forma que si ustedes ven el documento y ven ahí las fórmulas, es la guía, se pueden guiar de ese documento para resolverlo otra vez. O sea, tienen más o menos como un tipo formulario dentro de ese documento que tiene los ejercicios, ¿sí? Y además tienen un tiempo bastante grande, algo así como semana y media para entregarlos, es bastante amplio. La concentración en gramos por litro, ¿qué es? Por definición realmente nos habla de cuántos gramos de soluto tengo en cada litro de solución. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que sí tenemos que aprendérnoslo, generar un formulario, sería bueno, ¿no? Que lo tengamos. Entonces, ¿qué nos habla? Por ejemplo, si hablamos de expresar cloruro de sodio, por ejemplo, ¿no? Me voy a ir con la sal porque es lo súper sencillo, ¿eh? Por ejemplo, si hablo de que tengo 4 gramos de cloruro de sodio y los agrego a 1 litro de agua, ¿cómo se expresa esto? ¿Sí? Entonces, realmente no lo expreso 4 gramos más 1 litro. No, la concentración en gramos por litro es, tengo que hacer la división.
4 gramos entre 1 litro, ¿sí? Entonces, directo ahora sí, pues 4 gramos por litro. Pero si hablara de, 0.4 gramos en 1 litro, entonces, ¿sí? 0.4 gramos por litro de solución, ¿ok? A eso se refiere y así se va a expresar. Muy importante que aquí en concentraciones siempre, siempre debemos incluir las unidades, siempre. Porque si yo pongo nada más un número como 0.4, ¿de qué estás hablando? ¿De qué tipo de concentración? ¿Me estás hablando de partes por millón? ¿Me estás hablando de moles por litro? ¿Me estás hablando de esto, gramos por litro? ¿Me estás hablando de porcentaje en masa? ¿De qué me estás hablando? Siempre, siempre deben de tener acompañado sus unidades, ¿sí? Nada de que, es que yo así hago las cuentas, ¿no? Porque es por mala costumbre. Tenemos que acostumbrarnos bien. Entonces, una de las formas de expresar es como tenemos aquí, gramos por litro, ¿sí? Pero pues, no es la única, ya vimos que teníamos varias. Tenemos porcentajes donde se puede hablar de porcentaje en masa o también se le conoce como peso. Esto que ven aquí, porcentaje en masa también se puede expresar como porcentaje en peso, que se habla las P's y una P de arriba es hablar de soluto y la P de abajo es hablar del solvente. ¿Ok? P sobre B es hablar de peso o masa, masa en volumen de la disolución. Aquí voy a reparar este error, que no es solvente, sino el peso de toda la disolución, lo cual es, al final es una suma de soluto más disolvente. Voy a poner con D para no poner dos S, ¿sí? Ahora, puedo tener volumen del soluto dividido entre volumen de la disolución, ¿sí? Es completa. Ahora bien, voy a limpiar esto aquí. Se puede expresar en relación entonces a esa parte, masa, volumen, pero existe en hablar de en 100 partes de la disolución. O sea, siempre va a estar en referencia a 100 partes. Por ejemplo, es a 100 gramos, a 100 mililitros, si hablamos de volumen, a 100 litros. O sea, va en 100 partes de la disolución, esto que ven abajo, y por eso al final, para expresar en por ciento, terminas haciendo por 100 lo que habías dividido entre 100 aquí, ¿sí? Y terminas expresándolo en por ciento. A eso se refiere realmente. Pero ¿cómo se calcula? Bueno, uno toma la masa de soluto o el volumen, si estamos hablando de por ciento en volumen, y lo divides entre la suma, ustedes ven acá, ¿no? La masa de la solución, la masa de soluto más la masa del solvente, si estamos hablando de por ciento en masa. Si hablamos de por ciento volumen, el volumen del soluto más el volumen del solvente. Realmente son súper sencillas, estas cuentas, súper, súper sencillas. Por eso igual ahí les tenemos los ejercicios, ahí están en su plataforma. Váyanlos haciendo, no hay que esperar al día antes. Váyanlos haciendo, hagan uno diario y con eso tienen, tampoco son tantos, pero hay que practicar, ¿no? Luego, tenemos, me parece que la siguiente diapositiva es igual, ¿no? La expresión en masa, aquí lo tienen, porque en la diapositiva anterior lo tenía en puras letras, acá lo tengo ya, poniéndoles bien, ¿no? Más soluto más la del solvente. Y por ciento masa volumen, ponemos la masa del soluto arriba y dividimos en el volumen de la disolución. Lo que está entre paréntesis DL es por abreviar disolución y es hablar de el volumen que ocupa el soluto más el volumen que ocupa el disolvente. Y aquí es donde viene bien estudiar la parte de la densidad. ¿Sí? Porque luego vamos a decir nosotros, bueno, ¿y cuánto volumen ocupa el soluto? Si no sabemos, lo vamos a diluir y que no sé qué, no sé cuánto.
Una de las propiedades de cada uno de los compuestos va a ser su densidad y con esto podemos saber el volumen, ¿sí? La densidad se expresa con esta letra ρ, del alfabeto griego, es la ρ minúscula y es igual a masa sobre volumen. O sea que nosotros conociendo esa masa del soluto podemos conocer también la densidad en una tabla, buscamos en internet, buscamos cuál es la densidad de este soluto y nos la da. Entonces, conociendo la densidad podemos encontrar el volumen. ¿Cómo? Despejamos. Recuerden que este está dividiendo, pasa multiplicando, después nos queda volumen por densidad es igual a masa, pero lo que queremos encontrar es volumen. Quitamos este que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, entonces el volumen es igual a masa sobre densidad. Y es todo lo que tendríamos que agregarle, digamos, ¿no? Para encontrar, porque el volumen de la disolución va a ser el volumen del soluto más el volumen del disolvente o solvente, ¿no? Soluto o solutos, pueden ser varios, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner cuál es el volumen del soluto y lo vamos a encontrar con el cálculo de densidad. Espero que no haya dudas, realmente el cálculo es súper sencillo, como les digo, es una simple división, la de masa entre densidad, y el dato de densidad lo buscamos en tablas. Ya hay gente que se ha ocupado para hacer estos cálculos y está en todos los compuestos, ¿sí? Pues ustedes nada más lo buscan y ahorita con la facilidad toman su teléfono y buscan, o la computadora, ¿no? Y buscan el dato y ya lo encuentran, ¿sí? Luego tenemos eh, molaridad. Molaridad, y aquí viene el experimento que pusimos en la práctica de laboratorio, donde les mostramos cómo hacer esto prácticamente, cómo se hace una disolución en la práctica. Utilizamos este tipo de concentración, molaridad, y que se expresa, la forma de resumir esto es de la siguiente forma, o sea, es moles de soluto por litro de solución. ¿Sí? Que es lo que está escrito aquí. Y no sé si ustedes recuerdan, pero de los cálculos que habíamos hecho, cálculos estequiométricos, donde decíamos cantidad de moles, esa es la N minúscula que viene aquí, es igual a la masa entre la masa molecular. Y aquí es donde digo, no se confundan con esta M de aquí que habla de la masa molecular, con esta M de acá que nos habla de la molaridad. ¿Sí? No hay que confundir. ¿Sale? Entonces, realmente nos habla, como nos dice aquí, moles entre volumen. O sea, no es más que sustituir esta pequeña formulita que ya teníamos dentro de esta, ¿sí? De moles por volumen, que será expresado, digamos, en litros. O sea, entonces, la molaridad, bajamos vean, aquí está, ¿no? Por el volumen que estaba abajo, dividido entre ¿sí? Espero que logren ver cómo está la ecuación. Si no, igual la vuelvo a escribir yo acá abajo, pongo molaridad entonces es igual a, voy a sustituir la N la voy a sustituir por la fracción que está acá arriba. Entonces pongo M sobre M mayúscula, o sea, las masas entre volumen. Si ustedes recuerdan la ley de la tortilla, me lleva a simplificar esto. Los de afuera los multiplico y son lo que van arriba y los de adentro los multiplico y es lo que va en el denominador, o sea, abajo. Entonces, M por 1 es M minúscula y luego me queda M por B, ¿sí? De ahí salió la expresión esta, ¿no? Que vamos a encontrarla de esta forma. Y esa es una primera cuenta que tuvimos que hacer para realizar el experimento de cómo hacer la disolución expresada en molaridad en la parte práctica, ¿sí? Y en esa práctica ustedes tienen que hacer, por eso les vamos a encargar las dos partes, va a ser combinada un solo reporte, pero hay bastantes cálculos, o sea, donde van a practicar esto un poquito más, no es solo en el ejercicio que ya está ahí en Canvas, sino
van a ser otros ejercicios más donde van a completar estos cálculos. ¿Cuánto necesitarías poner de masa? Y bueno, expresado en litros el volumen, ya lo tenemos ahí. ¿Listo? Es la molaridad y la verdad que al menos en laboratorios es la concentración que más usamos en molaridad, pero existe normalidad, existe molalidad, fracción molar, todas se usan realmente. Entonces, un ejemplo aquí para calcular molaridad. Aquí está resuelto, pero como siempre, pues se los voy resolviendo por partes para que lo vean más sencillo, donde nos dice el ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la molaridad de la disolución obtenida al disolver 12 gramos de cloruro de sodio en agua destilada hasta obtener 250 mililitros de solución? Quiero 250 mililitros. ¿Cómo hago esto en la práctica? Por eso tomo un matraz aforado, porque el matraz aforado es el que me va a dar el volumen exacto, 250. No voy a hacer 252 ni 249, voy a hacer 250 mililitros. Entonces, lo que voy a hacer es tomar 12 gramos de cloruro de sodio, los disuelvo en agua, los echo al matraz aforado y lleno hasta donde está la marca de 250 y ahí está lista la disolución. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la molaridad de esa disolución? Pues tomamos los datos que teníamos, nos dice 12 gramos de cloruro de sodio, ¿sí? Ahora, esta parte de la expresión, la primera parte que ya sabíamos hacer nosotros, calcular moles. Si tomamos al sodio y al cloro, los sumamos, tenemos 58.44 gramos mol. Dividimos 12 gramos entre 58.44, nos da más o menos el aproximado 0.2 moles de cloruro de sodio. Ahora sí, eso es lo que dividimos en esta cuenta. Y fíjense, ¿por qué no dividimos entre 250 mililitros? Ojo con eso, ¿no? Porque la expresión de molaridad es moles por litro. Entonces tenemos que dividir volumen expresado en litros. Por eso los 250 mililitros que teníamos originalmente, esto está expresado en mililitros. Hay que dividirlo entre 1000. Por eso es que estamos dividiendo entre 0.250 litros. ¿Ok? Ahí hay que tener ojo, 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 lo que nos dice, divides entre litros, no entre los mililitros directos. Ahí se les va a ir los 4, así se dice, ¿no? La expresión se me fueron las 4. Bueno, que no se les vaya, que no se les vaya, tengan cuidado con lo que se está haciendo. Aquí son litros, por eso es que dividimos ya la cantidad de moles, que son 0.2 moles de cloruro de sodio, los dividimos entre 0.250 litros. Y la molaridad del resultado en esta expresión son 0.8. Y así se escribe, ¿eh? Se puede escribir moles por litro o se puede poner más fácil la M de molaridad. M mayúscula, insisto, y hay que aprendérselo, es M mayúscula que nos dice molaridad y nos habla de concentración, ¿sí? Aquí nos habla de moles por litro. Mucho ojo con eso porque nos podemos confundir y generar otra cosa que no es, porque hay molalidad y este es molaridad con R en medio, ¿sí? Molaridad, moles por litro. La molalidad, lo que están viendo ahora, que les decía, bueno, que no hay que confundir, y que esta nosotros la podemos ejemplificar con la M minúscula, ¿sí? Es número de moles de soluto igual que la molaridad, pero disueltos en masa, un kilogramo de solvente, no lo vamos a expresar en litros, sino en kilogramos de disolvente y en kilogramos. Esta es la única diferencia. Las cuentas, o sea, las expresiones se hacen similares, nomás que aquí, si me hablan de calcular molalidad, fíjense bien la diferencia, molalidad se divide entre kilogramos de disolvente y la molaridad se divide entre litros, ¿sí? Entre litros, pero de solución. Y aquí es del disolvente. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, ojo con las expresiones. Insisto, son súper sencillas, son estas cuentas bien cortitas, pero hay que tener cuidado que se nos pide. Por eso es fácil tener a nuestro lado una hoja con todas las expresiones, así como en forma de formulario para
poderlo resolver mucho más sencillo. Ahora hay otra parte que es la normalidad. Ya no es ni molaridad ni molalidad, ahora es normalidad. Hay libros incluso, ya lo más último dicen, casi no se usa, y hay quien todavía se atreve a decir, ya no se usa la normalidad. Híjola, pero sí te puedes encontrar, ¿no? Donde se use. Entonces, no es cierto, o sea, no hay un espacio donde realmente afirmemos que no usamos eso. La normalidad es número de equivalentes químicos en un litro de disolución. ¿Se parece el cálculo de normalidad en qué, al de molaridad al que hablamos de litros de solución? O sea, la división es similar al de molaridad, pero número de equivalentes. Esto lo podemos expresar ya sea así, número de equivalentes, puedo decir número de equivalentes, podemos abreviar, ¿sí? ¿Y qué es un equivalente? Fíjense bien, aquí viene abajo. Cantidad de sustancia que se combina o desplaza a un átomo gramo de hidrógeno. Como la valencia del hidrógeno es 1, también hace referencia a la valencia del ion implicado, los números equivalentes. Y sí es un poquito más complejo porque hay que incluir en la cuenta para hacer el cálculo de equivalentes, se incluye cuántos átomos o tienen referencia a la cantidad de hidrógenos. Y eso lo hacemos con los números de valencia, con los números de oxidación, que ya los aprendimos, los ejemplificamos mucho en la parte de balanceo y con respecto a eso se hace. Hay muchas expresiones, por eso termina siendo que la normalidad ya no se use porque el número de equivalentes termina siendo 1 en la división. Hay una división aquí para calcular esto. Entonces, termina siendo eh, los moles entre número de equivalente, entre los iones equivalentes. Y cuando estos iones equivalentes es 1, pues no es lo mismo que poner moles, cantidad de moles. Y al final nos queda la expresión de moles por litros de solución. O sea que nos queda igual que la de la molaridad. Hay muchas de las cuentas que nos da esto, entonces por eso es que creo yo, ¿no? Que por eso tienen referencia que ya no se usa. Pero nos puede tocar que estos sean diferentes, que sea 2 o que sea 3 en la cantidad de iones, y ya esto nos cambia el resultado que nos va a quedar aquí arriba, ¿no? En el número de equivalentes químicos. ¿Sí? O sea, una vez que calculamos la cantidad de moles, hay que dividir entre ese número. Y es la única diferencia. O sea, la complejidad realmente no es grande. Luego, aquí pueden observar ustedes esto, ¿no? Como les ponía aquí, el número de equivalentes que es igual a, igual como les ponía, los moles de la disolución revueltos, divididos entre los equivalentes. Y fracción molar, esta sí también se sigue utilizando mucho. Número de moles de soluto en relación con el total de moles. Esto, muchachos, sí se hizo ya algunos cálculos de cuánto teníamos de moles en un compuesto. Pues es algo parecido, pero aquí es no solo un compuesto, sino varios. Y entonces aquí la división se hace una división tomando en cuenta a todos tanto los solutos como el disolvente, lo que va aquí abajo. ¿Sí? Y eso nos va a dar ya sea fracción molar para el soluto o fracción molar para el disolvente. Nos pudieran preguntar en algún lado eso o de repente a lo mejor en el trabajo donde estamos y tenemos que investigar y en el libro donde encontramos expresado en fracción molar, pues hay que hacer las cuentas en fracción molar y de ahí sacamos el resto. Entonces, por eso es que al final de cuentas se toman en cuenta todas estas formas de expresar la concentración, porque en la vida real podemos encontrar cualquiera de ellas, ¿sí? Y
debería ser igual la suma de la fracción molar del soluto más la suma de la fracción molar del disolvente a 1, o sea, al 100%. ¿Sí? Si hubiera más de un soluto, de todas formas, siempre va a ocurrir porque es la suma de todos, nos tiene que dar el 100% de la solución, o sea, lo que tenemos en disolución. Y aquí tienen un ejemplo ustedes, ¿no? Tenemos dos compuestos, el metano está disuelto, tengo 4 gramos de él y se hace el cálculo de la fracción molar. Ay, estoy sacando la plumita. Por ejemplo, aquí vemos para la fracción molar del metano no hay más que tomar los moles de él y sumarlos de soluto y solvente. Entonces, ¿cómo calculamos? Nos da el problema sí nos dijo que cuántos gramos tenía de metano, aquí me dijo 4 gramos, ¿sí? Y también sacamos que la masa molecular del carbono ya sabemos que es 12 y la del hidrógeno es 1 por 4, entonces por lo tanto son 16, es lo que vemos aquí, 16 gramos mol. Eso nos da 0.25 moles. Si quisiéramos calcular la fracción molar, entonces necesitamos también saber cuántos moles tengo del solvente. Hago lo mismo, los 6 gramos, tomo la masa molecular, 30 gramos, tengo 0.20 moles de solvente o disolvente y ya nada más sustituyo. Eso es si quiero la fracción molar de cada uno, ¿sí? Y aquí la suma, aquí está comprobado que la suma nos da el total, el 100%, ese es el 1. ¿Sí? Cuando expresamos en fracción, tienen que ser menor que 1 estos. Cuando estén haciendo sus cálculos, ojo, ahí van a ver si les da mayor que 1. Algo dividieron mal, algo hicieron mal, ¿no? Ojo con eso. Y la suma, pues sí les da 1. ¿Dudas? Vamos explicando muchas cosas, pero pues es parte de, ¿no? Es en un conjunto de hablar de esto. Y aquí hemos hablado mucho del agua y aquí es nada más para recordarles que el agua también se le conoce como el disolvente universal, porque es lo que más tenemos para disolver, es el líquido que más tenemos en el mundo para hacer disoluciones y además, como es un compuesto polar, disuelve a muchísimos compuestos, por eso se le llama disolvente universal, ¿sí? Y aquí nos dan un dato extra, constante dieléctrica de 80. El agua, entre sus propiedades, es que tiene un punto de fusión y ebullición alto, presenta alta densidad a 4 grados Celsius, disminuye después de eso porque es cuando empieza a solidificar y resulta que en la solidificación deja como que espacios vacíos y normalmente se queda aire atrapado ahí y la densidad cambia. Ujú. Presenta un alto calor de vaporización y calor específico. Insisto que esto realmente, sobre estas propiedades, van a aprender en tercer semestre, donde se estudia la parte de calor, ¿sí? Y en fluidos, la parte de fluidos al principio de la materia, también, ¿no? También van a ver ahí más sobre densidad, presión, etc. Entonces, no se aceleren, igual yo nada más lo nombro aquí. Y por aquí ya andamos terminando. Aquí resulta que hay propiedades coligativas que, ¿a qué se refiere esto? Resulta que cuando tengo presencia de soluto se lo agrego al solvente, entonces ahora ya tengo una disolución. Ahora tengo nuevas propiedades de esa mezcla y es a lo que se le llama coligativos, o sea que codependen ahora de la cantidad de soluto que se tenga en la solución o la naturaleza de las mismas partículas de ese compuesto. Entonces, hay 4 propiedades coligativas. La presión vapor, que disminuye, elevación del punto de ebullición, disminución del punto de congelación, o que también se le conoce como crioscópico, y aparición de la presión osmótica. Aquí aparece. Y les digo, aquí ya estamos terminando porque esta parte ustedes la van a trabajar en casita. O sea, esto les queda de tarea, ya está abierto, de hecho la tarea también está agregado ya en su plataforma. Tienen unos ejercicios de concentraciones
de molaridad, de molalidad, normalidad, fracción molar. Y tienen esto, es una pequeña investigación de las 4 propiedades coligativas. Así de sencillo van a ser para que les quede un poquito más grabado, ¿no? Ya sea como van a utilizar un poquito más para la investigación y no les damos todo aquí, ¿no? Así, que no se cansen al estar recibiendo toda la información. No, ya sé que no se cansan, pero bueno. Ok, entonces, esto ha sido la parte, mía, ¿no? Y realmente, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen? A ver, pregúntenme, ¿no? ¿Qué, maestra? ¿Qué? A ver, hay algunos de ustedes, diga algo. Bueno, fíjense que esta es toda la clase. Lo más fuerte, o sea, la explicación fuerte de esto, aquí fue, ya pasó. Esta es la explicación de disoluciones, todos los conceptos, todos los, las expresiones matemáticas, los modelos, o sea, las ecuaciones que vamos a utilizar. ¿Y qué queda? La parte práctica nomás. Por eso les decía, ya estamos terminando el semestre, ya estamos cerrando. Entonces, fíjense bien, próxima clase que nos veremos la semana que entra, vamos a hacer nada más unos ejercicios para ayudarnos en la solución, pero ustedes ya tienen que ir empezando con esto, por favor. Luego, esta semana, la segunda parte de la clase, que normalmente son los jueves, nosotros les vamos a agregar, les voy a agregar la parte práctica y que es obligatoria, hay que verla para poder entender. Sí, se entrega un reporte por comunidad, pero la tienen que ver todos. Si no, no le van a entender si no la ven. Además, está realmente corta, ya que resumí, corté, edité, los videos, más o menos está saliendo alrededor de media hora, ¿no? Entonces, ustedes habrá que observar, pueden detener el video, volver a verlo y hacer los cálculos mientras uno los hace, porque, ay, yo no se los puse, ¿verdad? Ahí les menciono nada más, pero tienen que hacer la comprobación de todo eso. Y como les decía, en el manual, ahí están, son la penúltima y última prácticas. Y la penúltima, que es la de hacer disoluciones, les pide hacer más ejercicios. Entonces, precisamente sobre eso vamos a trabajar en la próxima semana, ¿no? Trabajar más los ejercicios, pero toda la parte teórica ya terminamos, ¿eh? Ya terminamos. O sea, realmente aquí ya se siente el final del semestre. Esta fue ya la parte teórica, nos queda solamente parte práctica. Esta es la semana 16 de 18 de nuestro semestre. Total que la semana que entra nosotros ya cerramos con todo de cálculos y demás. Ustedes ya tienen previamente, tenían programada la fecha para su último examen de conocimientos y ya estamos prácticamente cerrando, ¿no? Entonces nos queda practicar y eso es individual, hay que practicar individual y a partir del jueves empezamos a hacer la práctica, investigación y también cálculos en comunidades de aprendizaje. Porque insisto, se les va a publicar el día jueves la práctica, que son 2 en una, ¿sí? Que van a hacer un solo reporte, incluyendo las discusiones de ambas prácticas, los resultados y discusiones de ambas. Y van a complementar lo otro, o sea, van a complementar el material, van a poner el material de ambas en uno solo, reactivos de ambas en uno solo. Ahí utilizamos de reactivos y hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. Esos 2 reactivos, además de agua destilada, ¿sí? Por lo que decíamos ahorita, el disolvente universal, ¿sí? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? Si no, aquí terminamos. Muy bien. No, Ok. está bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. Les van a surgir dudas conforme le entren a la práctica, ¿eh? Entonces hay que entrarle y hay que trabajarle. Hasta no entrarle, trabajarle, hacerle, moverle, no les van a salir. Entonces, si no, la recomendación es que vamos a trabajarle, vamos a trabajar el lápiz y pues mucha suerte. Cualquier cosa, igual, ¿no? Las dudas, les recuerdo también, dentro de horario, búsquenme y si requieren una sesión de videoconferencias para las dudas, también, perfecto. O ahí por WhatsApp, ahí estamos disponibles también y ahí esperamos, ¿no? Sus dudas, sus comentarios. Gusto verlos, Muy bien, cuídense gracias. mucho.
Cuídense mucho y que todo salga bien. Al ratito, ahí sale el video. Muy bien. Ok. Cuídense. Bye Gracias. bye.